Bueno, bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. Estamos preparándonos para nuevamente compartir una nueva reunión por acá, por Facebook. Así que vamos a esperar que se conecten un poquito. Vamos a estar orando. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por este día más de vida que nos regalaste, Dios. Gracias porque hoy podemos estar de nuevo delante de tu presencia para poder adorarte, para poder bendecirte, también para escuchar tu palabra. En esta hora nos humillamos, Señor, delante de tu presencia, porque necesitamos de vos, Señor, todos los días, porque necesitamos escuchar tu palabra, Dios mío, porque necesitamos cada día más de vos, de tu presencia. Y en esta hora te pido que vos tomes el dominio y el control de todo lo que va a pasar en esta reunión, Señor, de cada alabanza, de la palabra que se va a compartir, Señor, que seas vos el centro y quien se manifieste, Dios mío, en todo lo que vamos a hacer, que sea todo para tu gloria, que sea todo para tu honra, Dios mío, en el nombre de Jesús. También te pido por los hermanos que van a estar escuchando, Señor, tu palabra, que vos obres en sus vidas, en sus corazones, y que en este día, en este momento, Señor, podamos separar este tiempo para escuchar tu palabra, para alabarte, para poder bendecir tu nombre, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a cantar unas alabanzas. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto.
si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estaría si no fuera por tu gracia y por tu amor? ¿Qué sería de mí si no fuera por tu gracia y por tu amor, Señor? Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por salvar nuestras vidas, Padre. Gracias, Jesús, por llegar a nosotros, Señor. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por tu presencia, Señor? Si no fuera por tu amor, si no fuera porque vos un día pensaste en nosotros, Jesús. Gracias, Señor, por llegar a nuestras vidas y porque podemos tenerte en nuestros corazones, Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Y seguimos alabando al Señor. Mi fuerza y mi castillo ha sido tu Señor, torre fuerte contra la debilidad. De ti, oh Dios, proviene todo mi sustento. Si desmayare, clamaré a ti. Yo me fortalezco en ti, Señor, en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. Yo me fortalezco en ti, Señor, en el poder de tu fuerza. Oh, guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. Mi fuerza y mi castillo ha sido tu Señor, torre fuerte contra la debilidad. De ti, oh Dios, proviene todo mi sustento. Si desmayare, clamaré a ti. Yo me fortalezco en ti, Señor, en el poder de tu fuerza. Oh, guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. Yo me fortalezco en ti, Señor, en el poder de tu fuerza. Oh, guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. Oh. Yo me fortalezco en ti, Señor, del poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. Yo me fortalezco en ti, Señor, en el poder de tu fuerza. Guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. Yo me fortalezco en ti, Señor, en el poder de tu fuerza. Oh, guíame a la roca más alta que yo, en tus manos seguro estaré. Gracias, Jesús,
por este tiempo, Señor, donde podemos alabarte, donde podemos bendecir tu nombre, Dios mío. Gracias por todas las cosas que haces en nuestras vidas, Señor, por siempre ser nuestro refugio y porque siempre podemos acudir a tu presencia, Señor, en todos los momentos que nos toca afrontar, Señor. Gracias, Dios mío, por este momento, y te pido que podamos estar atentos también para escuchar tu palabra y lo que vos nos querés hablar en este día. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, los dejo en compañía del pastor, que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por un día más de vida, ¿sí? Que nos permite estar todavía en esta tierra. Siempre cada tanto decimos, ¿no? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por un día más de vida? ¿Sí? Es importante, ¿no? No sabemos el momento en que nos va a tocar partir, pero por eso es bueno ser agradecido a Dios por cada día que el Señor nos regala, nos permite estar, amén. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que pueda venir, ¿no? Lo que nos toca estar viviendo, ¿sí? Por ahí, en otro tiempo estas cosas no se han vivido, aunque más atrás a veces estamos hablando también, ¿no?, lo referente a las pandemias. Ya hubo en otro tiempo, hubo gente también que se tuvo que encerrar en sus casas, ¿no? Como la peste negra también, más atrás todavía, ¿no? Si uno escudriña un poco en la historia universal, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones como esta, ¿no? Y lo importante es ver que, bueno, sí, hubo cosas peores todavía, ¿no? Comparado con lo que nos toca vivir a nosotros hoy, ¿no? Y que de vuelta, gracias a los medios, ¿no?, que tenemos hoy, podemos estar en contacto, ¿no? En esa época, cuando pasaban estas cosas, no tenían forma. Amén. Así que bueno, damos gracias al Señor y vamos a estar compartiendo ya vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer del versículo del 11 al 15, vamos a leer, ¿amén? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del versículo 11 al 15. Dice la palabra del Señor de esta manera: Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Una historia tremenda, ¿no? De las tantas, ¿no?, que tenemos justamente en Hechos de los Apóstoles. Y bueno, el título es Hechos, ¿no? Y Hechos de los Apóstoles, ¿no? Acciones, cosas que hicieron los primeros discípulos, los primeros apóstoles, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Hechos, acciones. Y alguno también ha dicho que por ahí hubiera sido bueno ponerle, en vez de Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque no solamente son los apóstoles lo que tenemos en este libro, sino que aparecen diferentes discípulos del Señor también, ¿no? Accionando y siendo guiados, ¿no?, y llevados por el Espíritu Santo. ¿Amén? Y sabe que, bueno, uno se encuentra con esta circunstancia, bueno, justamente en por así decirlo, uno de los viajes misioneros que hacía el apóstol Pablo. Si vamos un poquito más atrás, en el mismo libro, ¿no?, nos encontramos en el versículo 15, ¿no es cierto?, que hubo un concilio en Jerusalén,
en el cual estuvo Pablo, ¿no? Justamente, y Bernabé también estuvieron ahí en ese lugar, y ellos, era un concilio era, bueno, estaban la mayoría de los apóstoles, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, y estaban en ese lugar ellos, y fueron justamente a presentarse, ¿no? Si bien Dios había llamado a Pablo y a Sila, a Bernabé, a servirle, todavía no conocían a los apóstoles, ¿no? Esto fue una cosa aparte, ¿no? Dentro del Evangelio, ¿no? Porque ustedes saben que Dios lo llamó, Pablo no caminó con Jesucristo, ¿no? Sino que Dios lo llama luego. Se lo encuentra en el camino mientras él perseguía a la iglesia. Tiene un testimonio tremendo, ¿no? La vida de Pablo. Y cuando está ahí, él acude a ese lugar, a ese concilio, y estando en ese lugar, justamente una de las cosas para lo cual Dios lo utiliza a Pablo en ese lugar, en ese concilio de apóstoles y ancianos de la iglesia, ¿no? Que estaban los más reconocidos en ese lugar, es justamente para enfrentar, ¿no? Y de alguna manera frenar el avance judaizante que se quería meter sobre la iglesia. ¿Qué significaba esto? Bueno, había un grupo de cristianos judíos, cristianos de raza judía, que entendían de que el Evangelio, si bien, bueno, lo podía recibir alguien que no era judío, pero tenía que hacer las prácticas judías, ¿no es cierto? Cómo circuncidarse, practicar fiestas judías, ¿no? Como la fiesta de los tabernáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo justamente se enfrenta contra eso y es uno de los que fervientemente, que luego Pedro lo apoya, ¿no? Por algo que había ocurrido antes también, y terminado el concilio, solamente se decide, ¿no? Que los no judíos, o sea, los que no son de raza judía como nosotros, la gran mayoría, que solamente tendríamos que abstenernos de idolatría, de fornicación, de ahogado y bueno, algo más que ahora no recuerdo. Pero lo importante es esto, hermano, ver de que aún mucha doctrina que se ha metido judaizante hoy dentro de las iglesias, ya en ese tiempo estaba ocurriendo, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de ese concilio en Jerusalén, ¿no? Y gracias a Dios que Dios levantó al apóstol Pablo y anteriormente había tenido una cosita con Pedro también, que bueno, Pedro también termina apoyando, ¿no es cierto?, lo que el apóstol Pablo dice. Entonces, gracias a eso, nosotros hoy no estamos obligados, o sea, quedó claro de que no estamos obligados a hacer prácticas judías, ¿amén? O sea, o aceptar a Cristo como ellos decían y después tener prácticas judías, ¿amén? Entonces, es algo importante a tener en cuenta esto, ¿no? Bueno, y después de todo eso, algo muy importante también que ocurre en ese concilio es que dicen los apóstoles, los ancianos, que eran los pastores, por así decirlo, las autoridades de la iglesia de Cristo en ese momento, dicen ellos mismos, ¿no? Hay que deciden, ¿no?, enviar a Pablo y a Bernabé, ¿no?, en misión justamente a los no judíos, ¿sí? Entonces vemos acá que ellos recibieron, hermano, la autoridad de parte de las autoridades que Dios había puesto en ese momento en la iglesia para poder salir a servir al Señor, ¿no? Y luego también dice, ¿no?, que no solamente las autoridades, sino que justamente ellos reconocen esto porque el mismo Espíritu Santo de Dios se lo reveló. Entonces acá encontramos también un principio, hermano, el principio de autoridad, de movernos bajo autoridad, ¿sí? Y esto es muy importante. Si el apóstol Pablo, hermano, tremendo hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, con tantos dones y con tanta unción, por así decirlo, requirió de alguna manera moverse bajo los principios de autoridad, bueno, yo creo que nosotros tenemos que movernos de la misma manera, ¿no? El principio de autoridad es un principio del reino de Dios, ¿amén? O sea, no se mandaron solitos, decir, bueno, siento de hacer tal cosa, voy a hacer esto, no. Primero fueron a ese lugar. Dios lo utilizó, como dije en un primer momento, para dejar en claro, ¿no?, de que no teníamos que hacernos judíos aparte de aceptar a Jesucristo para poder ser salvos. Amén. Y después de esto, dice la palabra que fueron enviados, y mientras fueron enviados, ellos reciben esa bendición, empiezan a esta misión, y bueno, dice que van confirmando, ¿no es cierto?, a los hermanos, ¿no?, que ellos ya habían visitado, que ya habían predicado, y etcétera, etcétera, y dice que lo van confirmando. ¿Y sabe qué van haciendo también? Algo interesante, dice que van entregando las ordenanzas que habían dado los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para que las guardasen.
Hermanos, ya en esta época ellos recibieron las instrucciones para darle a los hermanos qué realmente es lo que tenían que guardar, lo que tenían que cuidar. Hermano, la iglesia, siempre digo, ¿no? Si bien la iglesia es espiritual, no es una organización en sí, no es una denominación, pero tiene autoridades, ¿no es cierto? Y debe organizarse, ¿no? De alguna manera. Y ellos lo hicieron y fueron los que recibieron esta tarea de ir haciendo esto, ¿no? Y bueno, y mientras van haciendo todo esto, bueno, llega un momento en que Pablo y Bernabé se separan, ¿sí? Ahí tienen unos roces, vamos a decir una discusión, y para que esto también se entienda, ¿no? Que sigamos a Cristo no quiere decir que no tengamos algunas discusiones, ¿no? O que no nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. ¿Y qué hace Pablo? Se separa de Bernabé y dice que él decide tomar a Silas, ¿no? Y ahí empieza a trabajar con Silas justamente el apóstol Pablo. Pero también, avanzando en esto, ya en el capítulo 16, cuando arrancamos capítulo 1, dice que encontró un cierto discípulo llamado Timoteo, ¿no? Y dice que, bueno, decide llevarlo también y involucrarlo, ¿no? En esta obra, en esta misión, ¿no es cierto?, para lo cual Dios lo había mandado, ¿no? Así que ahí tenemos al joven Timoteo, que después se hace muy famoso en la Escritura, ¿no? Y Pablo lo adopta como un discípulo también, ¿no? Como un hijo, y lo instruye, bueno, y es uno. Después lo tenemos a Timoteo recibiendo justamente las directivas del apóstol Pablo de cómo debe ser un siervo de Dios, de cómo debe ser un ministro de Dios, de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, ¿sí? Entonces, esta es un poquito la introducción, ¿no? en la cual nos encontramos. Y luego también algo interesante en el capítulo 16 es que, bueno, justamente en toda esta, imagínense, Pablo, Silas recibieron el respaldo de la iglesia en Jerusalén a sus ministerios y estaban, por así decirlo, a full, ¿no? Estaban sirviendo al Señor, predicando el Evangelio y claro, con ganas de predicarle a todo el mundo, ¿no? ¿Cuánto entienden que cuando uno realmente se encuentra con el Señor le querés predicar a todo el mundo? Eso es una realidad. Y en esto estaban, y dice que Pablo quería ir hacia Asia, ¿no? En el versículo 6. Pero ¿sabe qué pasó? Dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le prohibió que predicase en Asia. Y uno puede decir, ¿pero cómo? ¿Acaso qué pasa con los muchachos de Asia? ¿No se le puede predicar? Hermano, hay algo que tenemos que entender, ¿no? Dios tiene sus tiempos para todas las cosas. ¿Amén? En este caso estamos hablando del plano mundial, del comienzo de la predicación del Evangelio, ¿sí? Y bueno, hay tiempo para todo. Hoy nosotros ya el Evangelio está prácticamente predicado por todas partes y no tenemos mucho impedimento de parte de Dios de predicarle a cualquier persona, sino todo lo contrario. El Señor nos llama a predicarle a todo el mundo, ¿no? Y no dejar de hacerlo, no dejar de lado esto, ¿no? Y dice que le prohibió el Espíritu Santo primero hablar la palabra de Dios en Asia, ¿sí? Y yo pensaba en esto, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque esa escritura, y fue así, que Dios te frene, ¿no? Yo digo, aún queriendo hacer algo bueno, ¿no? Como predicar el Evangelio en otro lugar, ¿no? Donde no lo conocían, porque era algo bueno, y de repente Dios te dice que no, te prohíbe el Espíritu Santo que no. Pero me llama más la atención que luego, ¿no? Dice más adelante, en el versículo 6, ¿no? Ocurre esto que dice la palabra que el Espíritu le prohibió. En el versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Sí? O sea, es como que ellos querían seguir insistiendo en algo que ya Dios le había prohibido. Por eso a veces queremos ser, como hay una frase, ¿no? Que dice, queremos ser más buenos que Dios, ¿no? Cuando Dios dice que no, hermano, es no, ¿sí? Y si somos sensibles al Espíritu de Dios, lo vamos a entender y bueno, está bien una vez, 2 veces, pero ya está, ¿no? O sea, estar constantemente, no, pero yo quiero hacer esto, pero yo siento, pero esto que el otro, no, y eso se ha movido mucho dentro de nuestras congregaciones y ha causado mucho daño, hermano, ¿sí? Podemos tener buenas intenciones, pero no estar obedeciendo a Dios, ¿amén? Entonces, por eso lo importante acá es poder hacerle caso al Señor, ¿no? Y ocurre, luego de esto, ¿no? Que dice que el apóstol Pablo tiene una visión, ¿no? Versículo 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, ¿no? Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayuda, ¿no? Tiene una visión, no es que era un sueño ni nada, estaba ahí, de repente tuvo una visión, estaría orando,
¿no? El apóstol Pablo, y tiene una visión, y Dios le muestra claramente esto, ¿no? Y ahí interpreta el apóstol Pablo de que tenía que ir a Macedonia, ¿sí? Y vemos, o sea que ahí dejó de lado su primer deseo, su primer pensamiento de que quería hacer esto, y termina ya en el versículo 11, dice, que hemos leído, ¿no? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allá a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. O sea, después que, yo digo, a veces Dios pues nos tiene que remarcar algunas cositas, ¿no? Pero qué bueno que podamos obedecer, ¿no? Una vez que Dios nos acomoda bien la vida, que podamos obedecer. Y Pablo no dudó más, o sea, cuando entendió lo que Dios quería, hermano, ya está, ¿sí? Y casi se embarcó, invirtió y va a cumplir la obra de Dios en donde Dios quiere que la cumpla. Y en este caso era Macedonia, por eso parte hacia ahí. Y Filipo dice que la primera ciudad de Macedonia. Y acá podemos hacer también un paréntesis, ¿no? ¿Qué es lo que es realmente ser un siervo de Dios? ¿Sí? Un siervo de Dios justamente es esto, hermano, lo que hace el apóstol Pablo. Dejando de lado su propio deseo, ¿sí? Su propia ideología, su propio pensamiento, lo que sea, y termina obedeciendo a Dios, ¿no? Quizá no entendiendo el porqué ni los motivos, y terminás obedeciendo al Señor. Por eso digo, un siervo de Dios, hermano, es alguien que muchas veces hasta ha dejado de lado su propia felicidad personal para obedecer los mandatos de Dios y servirle a Dios en la extensión de su reino, ¿sí? Constantemente y perseverantemente, ¿sí? Que no quiere decir tampoco de que cuando uno sirve al Señor no sea feliz. O sea, me refiero a dejar de lado muchos propios deseos, proyectos personales incluso, porque si Dios te llama a hacerlo, quizás tengas que dejarlo, y obedecer, ¿no? Y que en el momento pues no lo entendemos, ¿no? Y quizás nos cause un poco de dolor, pero seguimos, ¿no? Y al obedecer después entendemos, miramos un poquito atrás y decimos, ahora entiendo, ¿no? Y valió la pena haber obedecido, valió la pena dejar de lado mi propio sentimiento para agradar a Dios y servirle, ¿sí? Y ahí nos produce un gozo, ¿no? Alegría, que ese es el gozo que solamente proviene a través del Espíritu Santo, es el gozo verdadero. Toda la felicidad, hermano, de esta tierra es pasajera, ¿no? Bueno, hay muchas frases acerca de la felicidad, ¿no? Pero nosotros cantábamos también siempre que solo Dios hace al hombre feliz, ¿no? Y creo que se refiere más que nada a esto. No, qué lindo que poder transcurrir a tu vida, ¿sí? Porque, a ver, si Cristo no viene antes y no te morís antes, vamos a envejecer, ¿sí? Y qué bueno que podamos envejecer y mirar hacia atrás y decir, bueno, invertí bien mi vida, La invertí en Dios, la invertí en Jesucristo, y no algún tiempito, ¿no? Sino que fui constante, seguí siempre, qué lindo, ¿no? Y si no lo hiciste, bueno, es tiempo de que lo hagas, amén. El apóstol Pablo es un tremendo ejemplo. Bueno, él también perdió cosas, perdió familia, ¿sí? Porque Pablo perdió familia por obedecer al mandato de Dios, amén. Espero que a uno te tenga que ocurrir, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios. Esto es un claro ejemplo de lo que es servicio al Señor, amén. Y vas a ver en toda la Escritura, cuando Dios habla de un siervo, quiénes son, y fíjate quiénes son y cómo vivieron y qué hicieron, amén. Bueno, retomando un poquito, vemos ya en el versículo 14, ¿no? Dice que, bueno, ellos están cumpliendo con este mandato, llegan, dicen, día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, dice, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿no? O sea, era un lugar, ¿ellos dónde van? Acuden a un lugar en donde se hacían reuniones de oración, ¿sí? En este caso era junto a un río. Y luego dice, entonces, dice, donde hablamos a las mujeres que se habían reunido, ¿sí? Y estas mujeres, hermano, todas las que estaban, y obviamente creían en Dios, ¿sí? Ahora lo voy a explicar un poquito. Entonces dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Entonces esto implica de que Lidia no era una persona cualquiera, ¿no? Sino que era una persona que ya adoraba a Dios. Y el conjunto de personas que se juntaban ahí justamente eran personas que habían creído en Jehová, ¿sí? Algunos quizás serían también de raza judía, otros quizá no, pero terminaron adorando a Jehová y conociéndole. Y tenían tiempo de oración, se congregaban, a ver si me entienden, en este caso, en este lugar, ¿sí? No habla mucho todavía, ¿no? De algún lugar más específico.
Pero ¿qué ocurre? ¿No? Y lo que me llama la atención es esto, no era cualquier persona, una persona que adoraba a Dios, ¿sí? O sea, que ya buscaba lo espiritual, buscaba de alguna manera su alma acercarse al Señor. Y bueno, y se cree que realmente ella era una adoradora de Jehová, ¿sí? Y a esta persona dice que la palabra de Dios que acabamos de leer, dice que estaba oyendo ella, ¿no? Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esto, hermano, a mí me encanta, ¿no? O sea, Dios abrió su corazón para que estuviera atenta a la palabra del Señor, ¿sí? Pero ¿qué había primero? ¿Qué había primero? Dice que era una mujer que adoraba a Dios. ¿Y qué quiere decir con esto, hermano? Que yo lo que interpreto, ¿no? También es que justamente era una mujer que buscaba acercarse a Dios, ¿no? Y yo entiendo esto por varios hechos en la Biblia, ¿no? Y cosas que se repiten, que Dios ve, hermano, las personas, ¿no? Y que de alguna manera, si vos estuviste buscando a Dios, quizás equivocadamente, erradamente, ¿no? En algún momento, Dios va a permitir que escuches un mensaje verdadero de parte del Señor, verdadero de parte de Cristo, ¿no? Y creo que esta fue la situación de Lidia, ¿sí? Una mujer que seguramente buscaba a Dios a su manera y bueno, en este caso buscando quizá en Jehová, ¿no? Que era el pueblo de Israel, pero ahora ya había llegado el momento de del nuevo pacto, ¿no? Que era el pacto en Jesucristo, que era lo que predicaba el apóstol Pablo. Pero me llama mucho la atención de que justamente, aunque habían otras mujeres, dice la Escritura, que Dios abrió el corazón de Lidia para que prestara atención, ¿no? Y acá de vuelta, hermano, la palabra nos repite constantemente el tema de estar atento. El Señor le dice al pueblo de Israel constantemente, oye Israel, en hebreo es Shema Israel, ¿sí? Es prestar atención, estate atento y también ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces, partamos de una base, si nosotros no estamos atentos a la palabra, bueno, difícilmente vamos a poder recibirla. Amén. Y me hace recordar también un poquito la historia de Cornelio, ¿no? Cornelio también aparece más adelante, ¿no? El capítulo 10, más atrás, en el capítulo 10, hay una situación muy similar, también muy parecida, pero con el apóstol Pedro, ¿no? Y también cuando habla de Cornelio, la palabra dice que era un varón temeroso de Dios, era un centurión romano, ¿sí? Pero cuando dice temeroso de Dios, y dice con toda su casa, con toda su familia, o sea, no era judío, era un romano, pero que había aceptado, por así decirlo, la creencia en el Dios de Israel, en Jehová. Él y toda su familia, dice la palabra. Yo decía, qué tremendo, ¿no? O sea, cuántas veces cuesta tener toda la familia en el Señor, ¿no? Y este no era del pueblo de Dios en esa época, el pueblo de Israel, era Israel, y sin embargo, dice la Escritura que él y toda su familia adoraban a Jehová, ¿sí? Y dice que oraban, ¿no? Oraba todo el tiempo, ¿sí? Es tremendo, con toda su casa, dice. Y la oración, hermano, que hacían los judíos, yo a veces digo, no, en eso sí estaría bueno tomar esos modelos, ¿no? Esos ejemplos, y yo creo que ahí tendríamos que arrepentirnos todos los días, ¿no? El judío, si bien, bueno, por ahí lo hacían en forma tradicional o repetitiva y vacía, podemos decirlo, oraban 3 veces al día, ¿sí? 3 veces al día oraban, ¿no? Si no me equivoco, a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3 de la tarde. Eran sus puntos de oración al Señor. Y Cornelio, ¿no? Siendo romano, había asumido toda esta forma, ¿no? Y lo hacía, por eso dice que oraba constantemente todos los días, ¿no? Y algo importante es que Dios vio, dice, ¿no? Lo que hacía Cornelio. Dios vio el corazón de Cornelio, que era temeroso de Dios, y en un momento Dios le envía un ángel, ¿no? A Cornelio también, y le dice, ¿no? Que Dios vio justamente que era temeroso de él, y bueno, y sus acciones también, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? Porque él hacía ese limón a los pobres, ayudaba a los pobres. O sea, Dios también, ahí van las dos cosas juntas, ¿no? La obra, dice, sin fe, la obra no sirve, y la obra sin fe, ¿no? ¿Dije bien? la fe sin obra es muerta, ¿no? Y bueno, y después decía también en Santiago, ¿no? Dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras, ¿no? Bueno, es así. Pero este hombre hacía las dos cosas, ¿no? Un hombre temeroso de Dios
y bueno, y dice ¿y qué hizo Dios con él? No lo dejó así nomás, ¿no? Sino que le envía a Pedro. Pedro va de mala gana, ¿sí? Así todo, Pedro. Por eso también tenemos que entender, los siervos de Dios, hermano, no somos perfectos, ¿sí? Pero de mala gana y todo, cuando Pedro va y habla y se presenta, dice que Cornelio había reunido a sus amigos más cercanos, sus parientes, y los trajo a Pedro, ¿sí? Y de vuelta, hermano, la palabra. Dice que Pedro empieza a predicar, como dije, medio mala gana, pero correctamente la palabra de Dios. Y dice que los que estaban ahí, mientras estaban oyendo la palabra, dice la Escritura, que el Espíritu Santo de Dios se derramó en la vida de estas personas, ¿sí? Fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y los que acompañaban a Pedro dice que quedaron, dice, qué bárbaro, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque hubo un varón temeroso de Dios y Dios lo vio también, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar en esto, ¿no? De que Dios ve todo lo que nosotros hemos estado buscándole de alguna manera, ¿no? Yo miro hacia atrás y la verdad que, bueno, vengo de la iglesia de católico, de ser católico practicante, ¿no? Mi familia. Pero sin embargo, bueno, después dejo eso, pero también tuve amigos que eran testigos de Jehová, así que vi lo que eran los testigos de Jehová. Otros amigos que estaban con los mormones, vi lo que eran los mormones. Leí acerca del taoísmo, ¿no? De Lao Tse. Es de donde después surge, ¿no? Esto de China, es donde después surge el budismo también, otras culturas, ¿no? Y donde sale el famoso Yin y Yang, ¿sí? Así que a mí cuando me viene no es nada, es un dibujito, bueno. Y esto yo tenía 15 años, hermano, cuando yo ya leía todas estas cosas, ¿sí? Yo ya lo sabía. Por eso digo, siempre fui de leer mucho, ¿no? Y fui viendo, ¿no? Diferentes, entre comillas, religiones. Hasta que un día me predicaron el Evangelio, ¿sí? Por eso digo, yo de alguna manera estaba buscando a Dios, hermano, ¿sí? Hasta estuve a punto de ir a un culto Umbanda, mirá, me estaba olvidando de eso, ¿sí? Estuve así, a un día de ir, ¿no? Y buscando, de alguna manera yo estaba buscando a Dios. Y yo creo que eso nos ha ocurrido a muchos de nosotros, que estamos buscando a Dios, de alguna manera, quizás erróneamente, de diferentes maneras, otros por ahí van a curandero, qué sé yo, cuántas cosas, buscando lo espiritual, buscando de Dios, ¿no? Pero Dios ve eso también, Dios ve que vos querés acercarte a Dios y en algún momento Dios te presentó a alguien que te aclare y que te dé el mensaje claro, como lo hizo el Señor con Pablo, a Lidia, ¿no? Como lo hizo a través del apóstol Pedro, con Cornelio y todos los que estaban con él, ¿sí? Porque estaban buscando a Dios de alguna manera, porque Dios es bueno, hermano, ¿sí? Dios no ha dejado de lado todas esas cosas, ¿no? Dios observa todo, ¿no? Y qué importante que nosotros podamos entender esto y darle gracias a Dios de que también Dios permitió esto y que en algún momento Dios permitió que nuestro corazón se abriera, ¿no? Y pudiéramos estar atentos al mensaje del Señor, ¿sí? La palabra de Dios tiene poder. Amén. Y si vos hoy mismo estás escuchando el mensaje del Señor, la palabra de Dios, y tu corazón se abre y recibís la palabra, es porque Dios mismo lo está permitiendo. Y Dios es bueno. A mí, hermano, yo miro hacia atrás y te vuelvo a repetir y no me canso de decirlo. Yo recuerdo, ¿no? Estar en la reunión, fui todo endurecido, la primera lleno de odio, de rencor, pero Dios permitió que abriera mi corazón al mensaje del Señor, ¿sí? A la palabra de Dios. Y de ahí más todo cambia. Por eso, qué bueno que si Dios te está llevando a que prestes atención a la palabra, a que escuches la palabra de Dios, que entiendas que Dios también ahí te está mostrando su amor y te está mostrando su misericordia, ¿sí? Y no lo desprecies. Amén. Y como digo, bueno, en mi caso, conmigo, bueno, algunos ya saben, ¿no? Tengo un pasado bastante complicado, ¿no? Pero también entender de que Dios llama a todo el mundo, hermano, todos necesitamos de Cristo. En este caso, fíjese, una vendedora, ¿no? Dice de púrpura, en este caso, ¿no? Una persona, por decir tranquila, podemos así decirlo, ¿no? Cornelio, un hombre, tiene su familia, un hombre de autoridad, ¿sí? Un soldado romano respetable, no es que andaba desordenadamente, a eso es lo que voy, por ahí uno sí, yo en mi caso viví de esa manera, ¿no? Pero entender esto de que no hace falta que estés tan loco ni decir, porque ¿viste? Eso es para la gente que se droga, el evangelio es para esto. No, el evangelio es para todo, hermano, ¿sí? Porque el que no acepta a Jesucristo no se salva. ¿Amén? Y ese es otro tema, o sea, aceptás a Jesucristo tenés salvación y si no, no la tenés. ¿Amén?
Y sabe que pensando en esto, ¿no? Yo me acuerdo de una hermana que era una diaconisa en nuestra congregación donde yo acepté a Jesucristo. Y bueno, en ese tiempo nuestra congregación la verdad que era tremendo, ¿no? Porque cada uno tenía peor testimonio, o sea, testimonio fuerte, ¿no es cierto? De adicciones, de vicios, de prostitución, qué sé yo, de cuántas cosas, ¿no? Que veníamos. ¿No? Entonces como que cada vez que pasaba alguien a contar su testimonio, éramos, ¿viste? Estábamos, wow, ¿viste? Es una cosa tremenda, ¿no? Y me acuerdo que un día pasa esta hermana, ¿no? La diaconisa. Y claro, uno acostumbrado a escuchar, y yo nunca había escuchado el testimonio de mi hermana, ¿no? Entonces, me acuerdo, yo por lo menos me senté como acomodándome, ¿viste? Como cuando uno va al cine y decía, voy a mirar una película, bueno, una cosa así. Y yo me senté esperando escuchar, oh, ¿de dónde la habrá sacado el Señor a esta hermana? ¿Viste? O sea, porque somos así medio, ¿no? No sé si chusma, curioso, no sé cómo decirlo, ¿no? Y me acomodé y me puse ahí a escucharla, ¿no? Y la hermana empieza a contar y yo atentamente, ¿no? Escuchando el testimonio, y la hermana empieza a contar. ¿No? Dice, bueno, yo soy una ama de casa, estoy casada, tengo mi marido, estamos bien, tengo hijos, estamos bien, nunca tuve vicios en mi vida, o sea, ni un problema. Yo miraba y digo, pero dice ella que mientras un día estaba lavando los platos, ¿no? Escuchó de una campaña evangélica acerca de la casa, ¿no? A través de los parlantes o publicidad que se hacía, no me acuerdo bien cómo era esa parte. Bueno, la cuestión es que ella sintió que tenía que ir, ¿no? Que tenía que ir a ese lugar. Bueno, fue a ese lugar, escuchó el mensaje, ¿no? Dios abrió su corazón y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿no? Y luego terminó siendo una persona que servía a Dios, ¿me entiendes? Entonces, de vuelta, a veces nosotros pensamos que el Evangelio es solamente para los que están arruinados, para los que están enfermos, para los que tienen problemas, para los que están medio locos, ¿no? Y no, hermano, el Evangelio es para todos. Dios nos puso a todos bajo esta misma regla. Creo que ayer lo decía esto yo también, ¿no? Y eso me impactó, ¿no? Porque uno se forma de una manera y mi pensamiento, yo venía pensando así, que capaz que eso era el Evangelio solamente para los peores, ¿viste? Para los que no. Hermano, Dios nos puso a todos bajo la misma ley, bajo el mismo pacto. Y qué lindo es entender esto, ¿no? Que no hace falta que estés reventado o estés reventada, ¿sí? Para que recibas a Jesucristo. Que puedas reconocer que a pesar de que quizás no tenés muchas complicaciones en tu vida, que quizás, como esta hermana, sos una ama de casa, ¿sí? Tranquila, una vida tranquila, o un amo de casa, también de casa, perdón. También tranquilo, quizás que vas a cumplir con tu trabajo, estás con tu esposa, amás a tus hijos, y por ahí, pero necesitas a Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque, hermano, desde que Adán y Eva pecó, todos somos pecadores, y le hemos luego añadido pecado, ¿no? Y Dios en su misericordia dice que en su amor a su creación que pecó, Dios proveyó este plan de salvación. Y por eso también muchas veces, a pesar de que uno por ahí esté bien, tenés un buen trabajo, o estudiaste, o tu familia está sana y está todo bien, y sentís ese vacío, ¿no? Ese vacío interior, algunos podrían llamarlo vacío existencial, pero el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Y para eso vino Él, vino para eso, para llenar ese vacío, para salvar tu vida, sobre todo, ¿no? Pero para llenar ese vacío, ¿no? Y por eso, hermano, eso también, como yo decía ayer, eso es la iglesia de Cristo. Amén. Ahí, acá donde tenemos de todo, ¿no? Algunos muy locos, otros que nada. Y yo la verdad que doy gracias a Dios por nuestra congregación tenemos de eso, ¿no? Tenemos gente que la verdad que nunca, nada, algunos no han fumado ni un cigarrillo en su vida, no han tomado nada, y bueno, pero un día, por gracia y misericordia de Dios, Dios abrió su corazón al mensaje, a la palabra, y pudieron aceptar a Jesucristo, ¿sí? Y otros que, bueno, obviamente era evidente, muy evidente, ¿no? Que necesitábamos del Señor. Yo soy de ese grupo. Amén. Pero por eso la importancia de esto, hermano. No importa cuál sea tu circunstancia, todos necesitamos del Señor, ¿sí? Y Dios, en su amor y su misericordia, abre tu corazón para que puedas oír su palabra. Y si lo has escuchado, y si Dios ha afectado tu vida, ya no puedes decir que Dios no te habló o que Dios no abrió tu corazón. Porque luego de esto, después de esto, bueno, cada uno toma
su decisión. Dios abrió nuestro corazón para que escuchemos su palabra, pero luego sí la decisión es nuestra, ¿sí? Aceptar a Jesucristo o no aceptarlo. Amén. Recibirle o no recibirle. Eso ya depende de nosotros, ¿no? Ya no podemos decir, Dios es malo o esto. No. Dios es muy bueno, hermano, ¿sí? Y yo creo que a muchos, en muchas ocasiones, Dios le ha abierto el corazón, pero montones de veces, y han escuchado la palabra, y han sido afectados por la palabra, pero luego decidieron seguir en sus propios caminos, en sus propias decisiones. Amén. Vemos acá Lidia fue tremendo, ¿no? Hasta el punto de decir, bueno, no, vengan acá, y los obligó a quedarse en la casa. Dijo, no. Y esto es el comienzo, hermano, también de la iglesia de Filipos. Fue el comienzo de una congregación. Mirá qué tremendo, ¿no? Una congregación muy querida luego por el apóstol Pablo, porque él fue ahí, lo formó ahí, Dios respaldándolo. Y otra cosa muy interesante, ¿no? De que vieron cómo Dios, bueno, después sigue la palabra, bueno, después están encarcelados, pasa un montón de cosas, ¿no? También los apóstoles, ¿no? Pablo acá, y ahí estaba Timoteo, andaba con él también. Pero algo muy interesante es que ver cómo también Dios respalda, ¿sí? Yo creo que si Pablo no hubiera hecho caso, si hubiera ido a Asia, quizás no hubiera tenido los mismos resultados, así que tuvo luego, ¿no? En Filipos. Pero fue obediente, ¿sí? Y acá está bueno también rescatar esto, hermano. Cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, Dios nos respalda. Dios respalda su palabra. Dios respalda lo que Él dice, no lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que alguna persona haya venido a querer decir, ¿sí? Por eso qué bueno que podamos hacer la obra de Dios donde Dios nos puso y donde Dios quiere que la hagamos también. Y es ahí donde hay fruto. Amén. Y acá vemos que hubo fruto tremendo. Surgió una iglesia, ¿sí? La primera iglesia en Macedonia, Filipos. Amén. Así que bueno, como siempre, la riqueza de la palabra de Dios que nos nutre, que nos ayuda, que nos alimenta. Y bueno, esto tenía para compartir hoy y los voy a invitar, como lo hacemos siempre, a hacer una oración. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, porque entendemos por tu palabra también de que tú permitiste un día que nuestro corazón se abriera para oír tu palabra. Tú permitiste, Señor, que alguien nos hable. Señor, tú viste nuestra situación. Tú viste que nosotros de alguna manera queríamos acercarnos a ti, Señor. Y un día, Señor, preparaste ese momento y las personas que nos tenían que proclamar tu palabra. Yo por eso te doy gracias una vez más, Señor, y te pido que tú nos ayudes también a poder tomar tu palabra cuando tú mismo abres nuestro corazón, nos haces estar atentos, Señor. Señor, que nos ayudes a prestar atención cada vez que tú nos estás hablando, que no hagamos oídos sordos, Señor, a tu palabra, que podamos también, si te estamos sirviendo, si somos siervos tuyos, Señor, de poder hacer lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos, Señor. Señor, que sea tu voluntad, porque ahí también es donde va a haber bendición, donde va a haber fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias y te pido que nos sigas ayudando, Señor, llevando tu palabra y que esta palabra haga lo que tú la enviaste a hacer. Que tú, Señor, estés abriendo esos corazones para que puedan recibir tu palabra. Señor, aún aquellos que quizás no lo están viendo en este momento, pero lo pueden ver y escuchar en otro día, en otro momento, Señor, que tu Espíritu Santo obre con poder. Yo te doy gracias, Señor, y te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para ti, porque solo tú eres Dios, Señor, y no hay Dios fuera de ti. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Estamos hoy pensaba, ¿no? Bastante, casi día de primavera tuvimos hoy. Está todo muy raro, pero bueno, a seguir orando por todo. Amén. Y bueno, ya saben las reuniones en la semana que podamos estar, reuniones de hombres, reuniones de oración, reuniones de jóvenes, reuniones de hermanas, que puedas estar y va a ser de mucha bendición. La palabra de Dios es importante para nuestra vida. Vivimos, dependemos de la palabra de Dios, ¿no? El otro día decía, somos nosotros el pueblo de la palabra, ¿sí? Hablando de la Escritura. Hermanos, Dios los bendiga y bueno, sigan orando y bueno, orando los unos por los otros, no se olviden de orar por nosotros. Amén. Y bueno, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Amén.